El tema de la meditación hoy, el Señor me está hablando muchísimo sobre la prudencia. Prudencia. Estamos viviendo tiempos que tenemos que andar con prudencia. ¿Ya? Y esto ya lo tenía yo para decirlo esta tarde. Pero el Señor me trae este versículo referente a esa alabanza que escuchamos ahora, de la misericordia de Dios, a ese hijo rebelde. Eso decía ahí, cuando soy rebelde, decía ahí, cuando soy rebelde, contaba esa alabanza. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 15, verso 5, lo siguiente. Nosotros que tenemos hijos mayores, unos muy adultos ya, podemos en este momento sentir lo que puede sentir nuestro Padre Dios sobre el hijo rebelde. Podemos por lo menos acercarnos un poco, porque los pensamientos de Dios son mucho más grandes que nosotros, y su amor y su conocimiento, lo que es de Él, solamente el Espíritu conoce las profundidades de Dios y nos las revela a nosotros, a sus hijos. Dice en el capítulo 15, verso 5, lo siguiente, de acuerdo a lo que escuchamos ahora en la alabanza: el necio menosprecia el consejo de su padre. ¿No hemos sentido a veces a esa mínima expresión como padres, cuando le estamos dando un consejo a nuestro hijo o hija, un consejo bueno, que ellos son inteligentes para entender que es bueno el consejo, y sin embargo ese hijo no hace caso a ese consejo que es bueno? Es un hijo necio, rebelde, ¿correcto? Y yo pienso que nuestro Padre Dios puede sentir eso cuando nosotros no hacemos caso a lo que dice su palabra. Y dice la segunda parte lo siguiente, porque Dios lo que quiere es que tengamos una vida de bendición. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Corrección es corregir, ¿ya? Es un consejo en el cual alguien nos dice: mira, lo que estás haciendo no está bien. Y esa persona persiste en seguir haciendo lo mismo, no corrige su camino. Esa persona es un necio, un rebelde. ¿Está claro usted ahí? Y como el tema es la prudencia, vamos a entrar al tema propio. Proverbios 3. El Señor ha colocado en mí este mensaje porque yo soy el primero que cuando traigo un mensaje no quiero que se llenen de conocimiento, mis hermanos, porque el tanto conocimiento envanece. Lo que necesitamos es un evangelio práctico, un evangelio empírico, que es basado en base a la experiencia. ¿Cómo voy a predicar algo que no me consta, que no lo he vivido, lo he experimentado, he pasado por esa circunstancia? Entonces lo tengo que traer aquí para decirle: sí se puede. Con el Señor sí se puede. Amén. Dice Proverbios capítulo 3, verso 5. El tema es prudencia, mis hermanos. Prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es parecido a esa parte que dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Aquí te está diciendo:
que fíate, que confíes en Él. Cree en lo que Él te va a decir hoy, porque es el único que te puede dar un buen consejo. Nosotros como padres podemos dar buenos consejos, pero podemos equivocarnos porque no somos Dios, mientras que Dios no se equivoca. ¿Correcto? Está claro, está ahí. Y mira lo importante que es esto, mis hermanos, porque yo he pasado por esto. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en la tuya. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Todo lo que vayas a hacer, pídele al Señor que te dé, así como pidió Salomón sabiduría. Dice la Escritura que le dio sabiduría y prudencia, porque la sabiduría te permite construir la casa, pero la prudencia es la que te permite afirmar la casa. Hay personas que tienen sabiduría para conseguir dinero, pero no saben manejar el dinero porque no son prudentes. ¿Van entendiendo? Hay personas que ganan dinero, pero no manejan presupuestos porque no son prudentes. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea que Dios dice en su palabra que si en algún momento, cuando nosotros ponemos delante de Dios todos los caminos es todo lo que tú emprendas, lo ponemos delante de Dios, que es tu trabajo, tu provisión, ¿correcto? La educación de nuestros hijos, ¿correcto? La estabilidad de nuestro hogar, etcétera, etcétera, etcétera. La relación con nuestros hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Él enderezará tus veredas, pero cuando reconocemos tus veredas, cuando lo reconocemos a Él en todo eso que vamos a emprender. Y mira que repite nuevamente lo mismo con otras palabras que dijimos al principio, y no te apoyes en tu propia prudencia. Y en el 7 dice lo siguiente, no seas sabio en tu propia opinión. Importante es esto. Hay una advertencia en la palabra de Dios que es posible que nosotros tengamos lo siguiente. Alguien puede poner un pensamiento en nosotros. Alguien. Y esos pensamientos te generan hábitos. Un pensamiento que tú tengas, de acuerdo a tu pensamiento, tú actúas. ¿Ya? Y si alguien ha puesto un pensamiento, tú puedes actuar en base a ese pensamiento. A veces nos hemos levantado con pensamientos que hemos adquirido. Que esos pensamientos hoy tienen que ser derrumbados para colocar los pensamientos de Dios, que son los que van a cambiar esos pensamientos equivocados para que tú puedas dejar los hábitos. ¿Me estoy explicando? Tú actúas de acuerdo a tu pensamiento. Si tú tienes un pensamiento malo, ¿correcto? Vas a actuar en base a ese pensamiento. Ese pensamiento es el que te va a generar esa necesidad de actuar que no le agrada a Dios porque tienes un pensamiento que no es de Dios. Y ese pensamiento se va a cambiar a través de la palabra de Dios cuando tú te apoyas en Él. Entonces, la palabra de Dios va a cambiar ese pensamiento y esos hábitos que tenía van a cambiar en otros hábitos, que son de acuerdo a lo que Dios quiere en tu vida. Un ejemplo, lo digo por experiencia. A veces se ha creado un pensamiento de malicia en nosotros.
de coger las cosas en doble sentido. Ver siempre que todo es lo malo. Que estamos pensando a toda hora mal del hermano. Estoy diciendo no a alguien aquí, sino que estoy diciendo de que puede haber un pensamiento de desconfianza en la persona que se creó allí por X o B motivo y que cree que todo el mundo va a hacer lo mismo y está pensando mal de la hermana, mal del hermano. Dice la palabra de Dios que no penséis mal de tu hermano. Lo dice la Escritura. La palabra de Dios habla mucho sobre eso. Hasta un punto tal que si hubiera sido cierto, que solamente Dios lo sabe, o cuando sale a la luz, tú tienes que perdonar. Entonces, ¿por qué te imaginas cosas si no te consta? ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Jesús nuestro Señor soportó a Judas. Él sabía que lo iba a traicionar y sin embargo hasta el último momento le manejaba hasta la bolsa el dinero y lo soportó hasta el último momento. Hay una enseñanza ahí y a veces nosotros estamos pensando mal de nuestro hermano, que el hermano nos quiere hacer daño. No, ese pensamiento no es de Dios. El maligno te está poniendo ese pensamiento, o tienes un pensamiento que alguien te lo puso hace muchos años. Proverbios 16:2.